Mi nombre es Juan Sebastián Ruiz Rivera y soy del grado noveno Z y el día de hoy les voy a hablar sobre la biografía de mi autor Ernesto Sabato. Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, Argentina, hijo de Francisco Sabato y Juana María Ferrari. Estudió en la escuela primaria de Rojas y la secundaria en el Colegio Nacional de La Plata. En 1929 ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. En esta fundó el grupo Unsurretzit en 1933 de tendencia comunista y en 1933 fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista. En un curso sobre marxismo conoció a Matilde Richter, una estudiante de 17 años, la cual abandonó la casa de sus padres para vivir con él, la que se convertiría en su esposa y compañera hasta su muerte en 1989. En 1934 fue enviada a las escuelas leninistas de Moscú. Hizo escala en Bruselas como delegado del Partido Comunista en Argentina al Congreso sobre Fascismo y la Guerra. Una vez allí, temiendo que ir a Moscú no regresaría, abandonó el Congreso y huyó a París, donde escribió su primera novela llamada La Fuente Muda. Regresó a Buenos Aires, Argentina en 1936 y contrajo matrimonio por civil con Matilde. En 1938 obtuvo el doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata. Gracias a Bernardo le fue concedida una beca anual para realizar trabajos de investigación sobre radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie en París. El 25 de mayo de 1938 nació su primer hijo, Jorge Federico. En 1939 fue transferido a Massachusetts Institute of Technology porque abandonó París antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Regresó a Argentina en 1940, donde trabajó como profesor en la Universidad de La Plata, en la cátedra del ingreso a Ingeniería y en un posgrado sobre la relatividad mecánica cuántica. En 1943, tras una crisis existencial, decidió abandonar la ciencia para dedicarse lleno a la literatura y se instaló en el Pantanillo, una provincia de Córdoba, para vivir en un rancho sin agua ni luz, pero entregado a la escritura. En 1945 nació su segundo hijo, Mario. En 1941 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre la invención de More, de Adolfo Aloy Casares, en la revista Taseo de La Plata. También publicó una colaboración en la revista Sur por intervención de Pedro Enrique Sureña. En 1945 publicó su primer libro, Uno y el Universo, una serie de artículos filosóficos en el que criticaba la aparente neutralidad moral de la ciencia y alertaba sobre los procesos de deshumanización en la sociedad tecnológica. En 1948, después de haber llevado los manuscritos de su novela a las editoriales de Buenos Aires y ser rechazado por todas, publicó en la revista Sur El Túnel, que finalmente fue un éxito y la que se hizo una película en 1952. En 1955 fue nombrado interventor de la revista Mundo Argentino por el gobierno de facto impuesto por la Revolución Libertadora, puesto que él renunciaría al año siguiente por haber denunciado la aplicación de torturas militares a obreros. Ese mismo año publicó El otro rostro del peronismo, carta abierta a Mario Amadeo, en donde, sin abdicar de sus antipatías hacia la figura del expresidente Juan Domingo Perón, efectúa la defensa de Evita y sus seguidores, posición que le crearía numerosas críticas de los sectores intelectuales argentinos, que eran mayoritariamente opositores al régimen de derrocado. En 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, Sabato fue nombrado director de Relaciones Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que él renunció el año siguiente por discrepancias con el gobierno. En 1961 publicó sobre Eros y Tumbas, que ha sido considerada como una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Su siguiente novela, Ahora el Exterminador, se publicó en 1974 y ese mismo año recibió el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores. Por solicitud del presidente Raúl Alfonsín, presidió entre los años de 1983 y 1984 la CONADEP, que publicó en 1974 y ese mismo año recibió el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores. Por solicitud del presidente Raúl Alfonsín, presidió en los años 1983 y 1984 la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuya investigación plasmada en el libro Nunca Más abrió las puertas para el juicio a los agentes militares de la dictadura. Fue nombrado doctor honoris por la causa de la Universidad de Murcia, España, por la Universidad de Rosario y la Universidad de Salud de Argentina en 1995 por la Universidad de Turín, Italia. El 21 de diciembre de 1990, en su casa de Santos Lugares, se casó por la iglesia con Matilde Richter. En 1995 murió su hijo Jorge Federico en un accidente automovilístico y el 30 de septiembre de 1998 falleció su esposa, Matilde Richter. Ese mismo año publicó sus memorias bajo el título Ante el Fin y el 4 de junio de 2000 publica La Residencia en la página de internet del diario Clarín. En la actualidad reside en los Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, donde se dedica a la pintura.
Sabato ha tenido una larga vida paralela al desarrollo de un convulso siglo XX. Su ideario político ha ido cambiando a lo largo de su existencia, pero siempre ha sido marcado por un profundo humanismo. Entre comillas, aunque fui comunista, activista, el anarquismo siempre me ha parecido una vía, entre comillas. Fui comunista activista. El anarquismo siempre me ha parecido una vía a conseguir justicia social con libertad plena, y valoro el cristianismo y el evangelio. Este siglo es atroz y va a terminar atrozmente. Lo único que se puede salvarlo es volver al pensamiento poético, ese anarquismo social y el arte. Ernesto Sabato murió el 30 de abril de 2011. La pobreza y trabajo continuó eran dos tópicos que Argentina afrontó en 1945. En un intento de eliminar este problema, Juan Domingo Perón llegó al poder en 1946 e implementó un movimiento político conocido como el peronismo, o bien conocido como justicialismo, ya que su objetivo era la justicia social, el cual hacía referencia a las creencias de Perón y que hacía instancia tomaría Argentina para mejorar económica y socialmente. Este sistema político consiste en tres ideas. La primera es un gobierno auditorio y fuerte que cree en un control estricto sobre los partidos opositores. La segunda es la idea del nacionalismo, rompiendo con la influencia foránea. La tercera es la implementación del capitalismo estatal, donde la economía es capitalista bajo un control del Estado. La idea principal bajo el peronismo es que el gobierno interviniera en los asuntos económicos considerando los mejores intereses del país. Perón perdió su meta de vista para mejorar la economía y más bien se hizo más énfasis en nacionalizar los mercados corporativos. No logró reconocer los problemas tópicos laborales de los niveles y aislando el país del exterior no ayudó económicamente. El resentimiento contra las ideas del aislismo del Perón y antiposesión clerical contra la religión y creencias políticas de las clases trabajadoras es lo que causa su derrocamiento en 1955. A pesar de la caída de Perón, sus ideas siguen en movimiento en Argentina. Ernesto Sabato se interesó acerca de las posibilidades que ofrecería la literatura para analizar el problema existencial. La generación a la que Sabato pertenece está enmarcada profundamente por el momento histórico que vinieron, ya que su forma de escribir es debido a los cambios producidos en esta época hispanoamericana. Pertenecía a la sociedad rica y argentina. Es humanista y denuncia todas las atrocidades de los gobiernos militares, tanto dentro de su país como en el exterior. Este autor se encuentra afectado por el periodo post-Segunda Guerra Mundial, por lo que en su obra habla sobre la condición humana y el absurdo, o bien temas como la anguinista, la introspección o el problema del hombre. Sabato le interesa reflexionar sobre la locura, comprender el motivo por el cual el protagonista mata a la mujer que ama y es su única vía de salvación. El túnel es una novela subjetiva, nos presenta un sujeto impreciso, conflicto hasta con su propia conciencia, y su propia realidad es una realidad que termina por dominar a la conciencia hasta que la manipula, la hace introducirse en la violencia de ira y termina por convertirse en furia enajada hasta matar a la única persona que podía haberlo entendido, y en su salvación personal este fracaso por obtener el amor verdadero se produce porque el amor verdadero nunca puede ser absoluta totalitario. Ernesto Sabato nos sumerge desde el principio en la problemática que la realidad del protagonista, una realidad que está incitando socialmente a la Argentina de su época, dado que el desorden exterior afecta al desorden interior. Este desorden interior convierte en un paranoico al protagonista principal, que queda tan perdido y derrotado al considerarse él mismo víctima de sus propias obsesiones. Es por eso que Sabato nos quiere expresar el impacto que tuvo en él, las circunstancias por las que transcurrió su vida, una persona conflictuada por su conciencia y por lo tanto su realidad tiene estas mismas características. Desde mi punto de vista, la obra ya mencionada anteriormente se me hizo eterna, ya que el personaje principal se me hacía semejante a un completo psicópata. Ha sido muy pesada y monótona, repite demasiadas veces las mismas ideas y si bien usa terminología clara, es una narración muy enmarrañada, confusa a veces y aburrida en sus 150 páginas. Un punto a resaltar es que la obra está escrita en primera persona, lo cual siempre me ha gustado mucho. Aunque yo no soy un amante de los libros, tengo que aceptar que la narrativa a primera persona siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, esto que acabamos de ver ha sido todo el análisis que le he hecho al libro El túnel, el cual fue escrito por Ernesto Sabato.